están? Espero que estén muy bien. Estamos otra vez por aquí, por el canal de YouTube, y esta semana vamos a hablar del Evangelio. Como les estaba diciendo, es un tema que vamos a hablar un poco más profundo, y como pudieron notar en el título del video, se llama El Dilema Divino. Este tema lo saqué del libro de Paul Washer. Este libro se llama Descubriendo el Glorioso Evangelio y tiene 35 capítulos que hablan exclusivamente de la obra de Dios para salvarnos a través de su mensaje de salvación. Entonces, para empezar este estudio acerca del dilema del Evangelio, vamos a empezar a preguntarnos entonces qué es dilema. Dilema es cuando dos ideas distintas hay que saber asimilarlas, aunque parezca que no tienen mucho sentido, pero sí lo tienen. Por ejemplo, vamos a empezar hablando de un atributo de Dios bien importante, y es que Dios es justo. Nosotros sabemos que la justicia de Dios, Él la practica todos los días. Por lo tanto, Él condena al culpable, es decir, a nosotros. Nosotros merecemos la condenación. Entonces Dios, siendo justo, es que nos entrega, o mejor dicho, sabe y nos hace saber que somos pecadores y que merecemos la condenación, que en este caso es el infierno. Por otro lado, Dios no es nada más justo, sino que Dios también es misericordioso. Y cuando hablamos de misericordia, se nos vienen a la cabeza las palabras piedad, perdón, justicia, pero también llena de mucho amor, de mucha rectitud también. Entonces podemos ver de que el Señor también es misericordioso y justo. Estas cosas, ¿cómo resolvemos esto de que Dios nos condena por nuestro pecado, o nosotros mismos nos condenamos por nuestro pecado y Dios nos hace culpables y al mismo tiempo Él es misericordioso? Hay una pregunta que el libro se formula, y es: ¿cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo declarar inocente al culpable? Si Dios es justo y juzga a aquel que es pecador, entonces ¿cómo nos declara a nosotros inocentes? Primero tenemos que responder una pregunta, y es: ¿por qué no puede Dios simplemente perdonar? Yo no sé si ustedes han escuchado esta declaración, yo sí la he escuchado, donde las personas comienzan a preguntarse: ¿pero por qué Dios, si es tan bueno y es tan amoroso, por qué no simplemente los perdona a todos? Pero esa no es su naturaleza, y tenemos aquí 3 razones por las cuales Dios no puede simplemente decir te perdono. La primera es que Dios no es como nosotros. La Biblia nos enseña que nosotros debemos perdonar a los demás, que debemos amar al enemigo, que si alguien nos da una cachetada, que nosotros pongamos la otra mejilla. Pero aquí la diferencia es de que Dios es infinitamente mayor que nosotros, tiene un valor muchísimo más grande. Eso quiere decir que cualquier ofensa contra Él es un crimen de la más alta traición. No es lo mismo ofender al hombre que ofender a Dios. Estamos hablando del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, del Dios que todo lo puede. Ofendemos su misma gloria, ofendemos su presencia, ofendemos su poder, su soberanía. Entonces, ofender al hombre no es lo mismo que ofender a Dios. Si Dios sabe que está siendo ofendido, Él no puede simplemente perdonar, porque eso está mal. La segunda razón por la cual Dios no puede simplemente perdonar es porque Dios no puede perdonar al pecador, porque Dios es perfecto en todos sus atributos. Dios no puede simplemente decir te perdono. ¿Por qué? Porque los atributos de Dios no son uno más importante que otro, no es uno más grande que otro. No podemos decir jamás de que el amor de Dios es más grande que la justicia de Dios, que el perdón de Dios es más grande que su paciencia, porque todos son perfectos, unidos, y cada uno Dios los cumple. Son atributos perfectos. Nosotros no podemos decir lo mismo, porque nuevamente somos seres humanos. Entonces, Dios es amoroso y compasivo, pero Dios también es recto y justo. Hay una frase que también la dice el libro, y es que no puede negar su santidad en nombre del amor. Él no simplemente puede decir, ok, yo soy amoroso,
entonces ya no soy santo, ya no me importa el pecado, por eso los voy a perdonar. Esto es totalmente antibíblico. Dios debe ser justo con nosotros y también debe ser amoroso al mismo tiempo. Otra frase que me gustó mucho del libro, que se las voy a compartir, es que Él fue capaz de permanecer justo al otorgar perdón en amor. Es decir, la justicia de Dios al condenarnos y al amarnos es exactamente igual y están unidas. Luego lo vamos a responder cómo es que esto funciona. La tercera razón es que la tercera razón por la cual Dios no simplemente nos perdona es que Dios es el juez de toda la tierra. Él se encarga de que la justicia sea hecha. Dios no va por ahí y ve al delincuente y no le importa. Dios no va por ahí y ve la maldad y ve el pecado y es indiferente. No, bueno, que ellos sigan en su pecado, porque Dios es el supremo juez en todo el universo. Él está juzgando todo lo que pasa. Él se encarga de que haya justicia como un buen juez. Nosotros no podemos pedirle al juez terrenal que nosotros conocemos que haga justicia como un criminal y entonces esperar que el Dios perfecto y poderoso no lo haga. No podemos hacer esto. Dios como juez no solamente se encarga de que la justicia sea hecha, sino de que el mal sea castigado. Dios como un juez perfecto debe castigar la maldad, porque Él es bueno. Acabamos de hablar de que sus atributos son perfectos, de que todos son infinitos y todos se cumplen en Dios. Eso quiere decir que Él castiga el pecado en su justicia. Él no puede ver en su santidad el mal multiplicarse y decir, bueno, no importa, sino que Él por eso nos condena. Y que también Dios se encarga de que el bien sea defendido y reconocido. Un juez en una corte debe evaluar la situación y debe decir, tú hiciste esto, puede que, o mejor dicho, te declaro inocente porque tú no fuiste el culpable. Sin embargo, también pasa de que si eres el culpable, ¿cuál es el bien? El bien aquí es encerrar al malhechor por los males que él ha hecho. Y es lo que pasa con nosotros. En Éxodo 27:7 dice que Dios no justifica al impío. Es decir, Dios no va por ahí diciéndole al malvado, eres inocente, eres inocente, eres inocente, eres inocente, solo porque sí. No puede hacer eso. Pero también, fíjense lo que pasa ahora en el Nuevo Testamento, en Romanos 4:5, dice que Dios justifica al impío. Entonces, ¿Dios declara inocente al impío o no lo declara inocente? No podemos pensar, recuerden chicos o hermanos que me están escuchando, que la Biblia se contradice. No podemos decir de que Dios dijo una cosa en Éxodo y Dios dijo otra cosa en Romanos. Eso sería una herejía. Estaríamos creando una creencia equívoca sobre la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la primera pregunta? ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo declarar inocente al culpable? ¿Qué hizo Dios para que tú y yo como pecadores fuésemos declarados inocentes? Lo primero es que debemos entender de que nada es imposible para Dios. Él puede ser justo y castigar, pero también puede hacernos libres de nuestro pecado, darnos la libertad. Poder decirle al delincuente en la corte, eres libre porque tu deuda fue pagada. Y es que este dilema, esta pregunta tan confusa un poco, se responde en que el Evangelio de Jesucristo es la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? Dios se hizo hombre, cargó los pecados, esa culpa por la cual éramos señalados, Jesús la cargó en la cruz. Es como si entraran en la corte y trajeran una maleta y dijeran, aquí está el pago del pecado de esta persona que es culpable. Jesús cargó nuestra culpa y pagó nuestra deuda en la cruz. Jesús sufrió el juicio divino. Acabamos de decir que Dios es justo y castiga el pecado. Dios castigó en este momento, a partir por el sufrimiento de Jesús, a su propio Hijo. Él fue justo. Él castigó el pecado. Él derramó
toda su ira sobre su propio Hijo. Debemos entender que esto es bastante glorioso porque esa ira debía caer sobre nosotros. Nosotros merecemos el infierno, pero Jesús dijo, yo en mi amor voy a ir a salvarlos para que sus pecados caigan sobre mí. Yo voy a sufrir la ira de Dios para que ellos no tengan que sufrirla. Entonces Dios es justo porque castiga el pecado en Jesús, pero también es amoroso porque Jesús se entrega para que tú y yo seamos libres. Por Cristo se pagan las demandas de la justicia de Dios. Todo lo que Dios demandaba para que nosotros fuésemos libres, para que nosotros fuésemos declarados inocentes, Jesús lo cumplió completo. No hubo nada que Jesús no hiciera para que tú y yo nos encontremos en libertad hoy. Y por último, en Cristo se cumple la justicia, rectitud, misericordia y perdón de Dios. En Cristo se cumple todo lo que necesitábamos para poder gozar de la libertad. Amigos, espero que este video haya sido de mucha bendición para ustedes. Espero que hayan entendido cómo es que Dios puede ser justo y a la vez puede también ser amoroso y misericordioso. De que Dios no ama el pecado, Dios castiga el pecado y que a través de Jesús entonces nosotros podemos ser limpios de nuestros pecados. ¿Cuál es la actitud del cristiano entonces? Agradecer a Dios y decirle, gracias Señor por haberme salvado y ayúdame a vivir conforme a tu voluntad, en amor y sirviéndote hasta mi último día y también en la eternidad. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Y espero que puedas dejar tu comentario y dejar tu like si te gustó este video. Seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. ¡Chao!